Vamos a proceder a los invitados. Agradecemos desde ya que ya los encuentran desde ya, acá desplegados en este plano general que se va a abrir ahora, ya los ven. Andrea Fernández, arquitecta, magíster en diseño urbano, arte y sociedad. Matthew Colkins, arquitecto, magíster en urbanismo, y también nos acompaña Rosa María Guerrero, socióloga de la UDEC. Ante todo, gracias por estar con nosotros y ser parte de esta experiencia a esta hora de la tarde con nuevos contenidos distintos, donde son claves cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Hoy día es un día muy importante porque es el Día del Urbanismo. Ese es el tema, gracias por incorporarte. Vamos desarrollando las temáticas en particular y vamos conociendo y explicándole a la gente cuáles son las áreas de expertise de cada uno de ustedes para que los vayan conociendo. Algunos ya son habitués del programa y en este sentido agradecemos que vengan a este espacio a esta hora en particular, entre medio de clases, magíster, preparando investigación en particular. Contémosle a la gente, presentémonos. ¿Vale? ¿Yo pienso? Sí, vale. No sé dónde miro aquí. Bueno, mi nombre es Rosa María Guerrero, como tú dijiste, soy socióloga, trabajo al igual que los colegas en el Departamento de Urbanismo. Mis áreas de trabajo e investigación son fundamentalmente hoy día el abordaje de la relación entre género y territorio. Específicamente tengo a cargo con otras colegas de la facultad o dirigimos un colectivo que se llama Género y Territorio y tenemos una investigación que se llama Espacios del Miedo y del Cuidado. Hemos venido acá a contar un poco de cómo va eso y estamos trabajando hace un tiempo ya un poco colocando esta temática del enfoque de género en la planificación, en el desarrollo urbano y tomando como base la investigación acá en la ciudad de Concepción. Sí, Matthew, el área de experiencia y desarrollo de usted está ligada al tema de los espacios urbanos. Hay conceptos nuevos que los tenemos que ir incorporando y qué decir de nosotros como en el rol de comunicadores, en el aporte hacia las comunidades. En ese sentido, ¿en qué área nos encontramos nosotros en particular y cuáles son las experiencias internacionales o regionales que nos sirvan como referencia hacia dónde estamos apuntando como ciudades, como comunas, como territorios? Bueno, en particular, como dice la colega, también soy académico del Departamento de Urbanismo de la universidad. En cuanto a temáticas nuevas, yo por lo menos quería hablar de la temática de los pueblos indígenas y las ciudades. Creo que es un tema que no se veía hace muy poco, no estaba en la mira del urbanismo, por decirlo. Y por ejemplo, con el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, estaba la 11ª modificación que fue derogada porque llegó a la Corte Suprema y fue rechazada porque no tenía consulta indígena. Y ahora se está haciendo un nuevo proceso que tiene que incorporar estas temáticas. Así que son temáticas nuevas que se pensaba que se podía separar pueblo indígena en área rural y ciudad como algo aparte, pero hoy día se ve que no funciona así, ¿cierto? Sí, hay temas importantes a incorporar nuevamente. Bueno, las emergencias forestales, los sistemas frontales, también nos han ido incorporando con temas que también estaban poco desarrollados. La reconstrucción, la construcción, los reordenamientos territoriales, la reconstrucción a partir de las pertinencias locales, temáticas que también vamos a estar esbozando también durante el transcurso de este programa. Andrea, en tu calidad también de directora magíster en procesos urbanos sostenibles, en los diseños urbanos, en los enfoques sustentables. Cuando hablamos de enfoques sustentables, ¿a qué nos referimos en particular? Gracias por la invitación también. No, gracias a ti por estar con nosotros. De nada. Bueno, enfoque, más o menos nosotros lo que hacemos en el magíster y que también tiene que ver mucho con la facultad, ¿cierto? Que esta facultad de arquitectura, urbanismo y geografía que va abarcando escalarmente el territorio. En ese sentido, nosotros como magíster, que también tomamos ciertos elementos del territorio para poder estudiar en la escala, digamos, intermedia, trabajamos la sostenibilidad como la base de integración de todas las, digamos, de los sistemas que actúan en la ciudad, tanto social, ambiental, económico, urbano. En ese sentido, la vialidad, todas las problemáticas asociadas a lo ambiental, sobre todo en este momento de adaptación al cambio climático, ¿cierto? En ese sentido, vamos como trabajando diferentes temas en diferentes casos de estudio. Por ejemplo, trabajamos con municipios también, el municipio de Hualpén el año pasado. Este año estamos trabajando particularmente con el sistema hídrico del área metropolitana de Concepción. Y ahí es donde, claro, abordamos temas tanto de infraestructura ecológica, más que nada soluciones basadas en la naturaleza para estos proyectos urbanos,
cómo enfrentarnos a los bordes de agua, etcétera, en ese sentido. ¿Cómo nos enfrentamos en este sentido? Cuando de golpe tenemos emergencias meteorológicas como lo vivido en la zona del Salto del Laja, construcciones que todavía existen, en donde no se debe construir, donde hay serio riesgo en este sentido. ¿Cómo en definitiva planificamos la ciudad pensando en los temas que tú instalas? Bueno, como hemos planificado la ciudad, muy malamente, la verdad. Ahora, ¿cómo se debiera hacer? Hay un montón de instrumentos, ¿cierto? Más que nada también los instrumentos, bueno, mucho de esto sabe también el profesor Mateo, los instrumentos de planificación territorial que están como ahí, no muy conectados entre ellos tampoco. Entonces, hay sí una forma que está como más asociada al sistema de impacto de evaluación ambiental, por ejemplo, que sí que permite que se apliquen ciertos elementos a estos instrumentos que pueden hacer que se recojan a través de los municipios. Los municipios pueden recoger ciertos puntos como normativos que puedan permitir hacer nuevos planes más enfocados en ser más ambientales, en responder mejor a las condiciones ambientales del territorio. Por lo menos en Concepción se rellenan humedales, o sea, tenemos toda una problemática asociada a los... El humedal Vasco da Gama, se anunció hace poco tiempo un plan de intervención, la gente sigue escribiéndonos que eso no se está cumpliendo. Sí. Son reservorios de agua, amortiguadores en este sentido, que de repente nosotros ni siquiera sabemos que estamos viviendo sobre un humedal, se sigue construyendo donde instalas tú, eso es bien importante. Veamos lo que pasó con la reconstrucción en todo el zono de la bahía, en Talcahuano, ¿no? En Tumbes, en el Morro, en el otro lado, en otra esfera, en otro tipo de zona, en Santa Juana, 78% del total de hectáreas se ven de una u otra forma afectadas por los incendios. Hay un trabajo bien importante, estamos bien al debe. Los marcos no nos ayudan mucho, regulatorios, marcos legales, ¿qué decir? No, la verdad es que no, pero sí hay un sistema, bueno, ahora que se puede aplicar. Hay que buscar un poco también las oportunidades en lo que se está haciendo, en lo que se está abriendo como elementos, no sé, la infraestructura ecológica, cómo se puede ir aplicando a ciertas herramientas a través de las locales, por ejemplo, de los municipios, donde el Pladeco puede integrar, por ejemplo, el sistema o la infraestructura ecológica en Coronel, que es un plan que sí que se aplicó de alguna manera. Hay ejemplos pequeños, siempre hay que ver como un poco también las oportunidades que se pueden encontrar. Ahora, el jueves pasado salió una noticia de la ordenanza municipal o ordenanza sobre los humedales, como para proteger los humedales en la ciudad de Concepción, y aparecen más de 20 humedales como relevados en el área metropolitana. Mateo, viendo desde el punto de vista de los pueblos originarios, de la cultura que entregan, yo he tenido la oportunidad de visitar muchas veces Alto Biobío. Se entiende, el avance con la instalación de represa en particular, cementerios inundados. En el otro lado, en Leu, tenemos en el sector de Morguilla en particular, una zona que quizás tú también la conoces, hay avistamientos ahí a orilla de playa de nuestros antepasados, de los pueblos originarios. En ese sentido, ¿cómo va avanzando la ciudad pensando en las personas? Y hay un tema que vamos a ver más adelante a través de un reportaje que dio a conocer la Deutsche Welle en español y puso como ejemplos a Groningen y a Alemania. Estoy empleando un poquito más la temática, pero precisamente lo que te vas encontrando tú en el día a día, en las investigaciones que vas liderando. Claro, quizás hacer una distinción ahí. Existe, claro, obviamente existe los rastros arqueológicos de los pueblos originarios, pero no es tanto a eso que vamos, sino que a la existencia actual de los pueblos que están ubicados en las ciudades, no que están viviendo fuera de las ciudades, sino que migraron o por alguna razón la ciudad, como en el caso de Ralco, en Alto Biobío, el pueblo llegó a las comunidades, ¿cierto? Viene comiendo las comunidades y las comunidades tienen muy claro el problema, pero es difícil la solución, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso de Ralco había todo un estudio para hacer un plan regulador de esa comuna. Se trató de hacer una consulta a los loncos, a las autoridades tradicionales, pero en definitiva no lograron incorporar a la cultura de estos pueblos porque los instrumentos son muy tiesos. Los instrumentos hablan de tamaño predial, hablan de altura, hablan de rasante, de cosas muy técnicas. Y los representantes de las comunidades querían que incorporaran su cultura en la planificación.
lo que no, en definitiva no se hizo, no se logró y quedó un poco ahí estancado el proceso. Ahora la pregunta es ¿por qué? Puede resultar una pregunta muy básica, pero estamos en pleno 2023, tenemos conciencia de dónde venimos, dónde estamos instalados. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país. ¿Por qué en definitiva por qué esto no tiene una respuesta consolidada o trabajo más sólido en este sentido? Bien lo dices tú, están las comunidades primero. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué referencias de planes que han generado buenos frutos se estén desarrollando, no sé, a nivel local, de lo que he tenido como experiencia tú, o bien continental? Sí, el problema es complejo. La planificación tiene un desarrollo como más bien técnico, tecnocrático, ¿cierto? Por muchos años, desde todo el siglo XX. Entonces esto viene como a romper un poco eso, tanto la participación ciudadana, ¿cierto? La evaluación ambiental y ahora los pueblos indígenas como una temática más emergente. Como que toma un poco de sorpresa la planificación urbana, no debiese, porque como dice usted, están hace muchos años ahí, no es que las comunidades aparecieron hoy día. Quizá, por un lado, uno podría decir que hasta el censo de 92 no se contabilizaban los individuos de pueblo originario en las ciudades, se contabilizaba solamente en las comunidades rurales, pero ya van como 30 años ahí del censo de 92, tampoco es algo tan nuevo. En cuanto a como referentes, yo creo que los referentes actuales, no hay mucho referente en Sudamérica con relación a eso. Hay mucho conflicto, hay mucha demanda de las comunidades, casos de ocupación de parque urbano en Colombia, distintas cosas. Pero quizás los grandes referentes son Nueva Zelanda con el diseño urbano y Canadá con la planificación. En Canadá hay un proyecto que a mí me parece muy interesante de comprar terrenos urbanos y cambiar la calidad a propiedad indígena, que me parece fabuloso. No sé si se podría hacer en Chile, pero sería interesante cambiar terrenos urbanos a la calidad indígena y permitir ahí crear ciertos edificios, como barrios para estos pueblos indígenas en la ciudad. Hay otro tema, hay otro enfoque bien importante que es el territorio y género. Que uno pudiera pensar, ¿por qué esto está recién incorporándose ahora? Me refiero, debe haber estado siempre presente, pero ¿por qué en definitiva ahora recién estamos dándonos cuenta o abriendo la mente en torno a este tipo de temática y a los niveles de afectación y también las carencias que se presentan? O sea, yo creo que es una temática que los movimientos feministas llevan visibilizando hace mucho tiempo. Tenemos sociedades que son patriarcales, donde hay una evidente desigualdad entre los roles que asumen las mujeres y los hombres a nivel tanto de actividades cotidianas como también en el uso de la ciudad. Por tanto, cambiar o incorporar esto significa asumir también esa desigualdad y esa complejidad que tienen las ciudades, y pensar también para quiénes estamos planificando esta ciudad. Porque si tomamos el origen un poco de las problemáticas que tienen nuestras ciudades, es también ver cuáles han sido los énfasis y las jerarquías. Las ciudades no son neutras, han sido planificadas desde ideologías, desde políticas, donde se han privilegiado ciertos usos por sobre otros. Y cuando tú analizas tanto la problemática indígena o como de la desaparición o la construcción en humedales, te das cuenta que hay cierta ideología que ha impregnado, que lo que nosotros llamamos ciudad neoliberal, que ha dejado que sea el mercado que en gran parte defina los usos. Entonces una ciudad pensada para lo productivo, y en eso de pensar a lo productivo también se han relegado otros usos y otros actores que tiene la ciudad. La ciudad no solo puede ser pensada para la producción, tengo que pensar cuando construyo un puente, una carretera o voy a ampliar algo, ¿para quiénes lo estoy haciendo? O como para quién crece también la ciudad. Entonces cuando lo hago así, voy a pensar esta diversidad que existe en la ciudad. La ciudad está compuesta de hombres, mujeres, niños, pueblos originarios, y cada uno tiene distintas necesidades y uso de la ciudad. Cuando tú lo piensas desde el enfoque de género, te das cuenta, por ejemplo, que las mujeres no están en el ámbito doméstico y que ellas tienen gran parte de las tareas de cuidado. Y las tareas de cuidado se despliegan por la ciudad y requieren infraestructuras y equipamiento. Si no tenemos una ciudad que es muy amigable para aquellos que, como dicen las investigadoras, que es amigable para aquellos que transitan en auto a su trabajo, pero no es amigable para aquellos que tienen que ir al médico, que tienen que transportar personas que tienen movilidad reducida o que tienen que trasladarse con sus hijos. Entonces, cuando asumimos la tarea de planificar la ciudad, también tenemos que ir un poco hacia atrás y preguntarnos, ¿para quién estamos planificando esta ciudad? ¿Quiénes habitan esta ciudad?
esta ciudad la habitan personas y personas que no son iguales, que tienen distintas necesidades, que tienen distintas carencias y también asumir la desigualdad estructural que tenemos como sociedad. Y desde ahí es que el enfoque de género propone cambiar un poco el paradigma de la planificación urbana, donde hay muchos otros referentes, y habla de lo que es la ciudad cuidadora. Mira, los voy a invitar para que vayamos complementando también la información. Vamos a revisar parte de un reportaje que hizo la Deutsche Welle en español. Mira, y coincidentemente con lo que tocas tú, repensar las ciudades pensando no en el automovilista, no, repensarlo en la gente, en las personas. Veamos parte de esto. Regularmente revisamos el material de la Deutsche Welle en español para que vayamos complementando lo que ustedes nos están entregando desde la perspectiva académica, de equidad, de pertinencia, de reordenamiento y así. Mire, revisemos parte de este interesante reportaje. Hay quienes dicen que podemos repensar nuestras ciudades y mejorarlas. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cómo podemos recuperar las ciudades para que sean más frescas, limpias, sanas y agradables? Analizaremos algunas ciudades de Europa que están en proceso de encontrar soluciones a sus problemas. La capital francesa, París, vive una nueva revolución en sus calles. Barcelona, en España, aprovecha su especial ubicación y se revitaliza. Ambas aprenden de esta ciudad, Groningen, en los Países Bajos. No siempre los Países Bajos tuvieron ciudades tan acogedoras y con tantas bicicletas. Los cambios radicales nunca son fáciles. Mucha gente piensa que fue diferente en Holanda, pero también en nuestro país hubo una guerra en las ciudades en los años 70 para empezar con los cambios drásticos. En los Países Bajos surgió el movimiento Detengan a los asesinos de niños. Eso hizo que mucha gente recuperara las calles, que en aquella época eran tan solo para los autos. Este es Marco de Brommelströt, alias el profesor de ciclismo. Dirige el Departamento de Futuro de la Movilidad Urbana en la Universidad de Ámsterdam y forma a la próxima generación de urbanistas. ¿Qué falta hoy en el replanteamiento de la planificación urbana? Marco comparte sus ideas sobre optimización urbana en redes sociales. Las calles siempre fueron el espacio que quedaba entre las casas. Ahí es donde ocurría todo: la vida social, el comercio, la zona de juego de los niños, el tránsito. Esto cambió hace unos 100 años con la motorización. Los coches inundaron cada vez más las calles y cambiaron nuestra percepción. Los autos comenzaron a atentar contra la vida en la calle. Surgió un campo de pensamiento nuevo, el transporte. Desde la década de 1930, las carreteras se consideraban lugares donde la gente quiere desplazarse lo más rápidamente posible. Este pensamiento se materializó en forma de instituciones, leyes, comportamientos y mucho hormigón, asfalto y tecnología. También moldeó nuestra imaginación. Hoy pensamos con toda naturalidad que las carreteras deben garantizar un tráfico motorizado fluido. Pero las calles son contaminantes, inhabitables, inseguras e injustas. Nuestros hijos no pueden jugar en ellas o encontrar sus propios caminos. Aunque poco a poco la sociedad se está dando cuenta de que eso no puede seguir siendo así. Si volvemos a reformular la esencia de la calle, mostrando a la gente todas sus posibilidades, nos daremos cuenta que merece la pena luchar. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. El RecPro es una conferencia musical donde se hablan estos temas, donde se habla cómo profesional la industria musical a partir desde todas las áreas que invocan a la música, no solamente el artista como tal, ni
ni el músico, ni es como el ingeniero comercial que se va a dedicar a la industria. Hay mucha gente dedicándose, tenemos el potencial de las universidades, hay más de 30.000 estudiantes en la zona. Y todo vinculado a la creatividad, ¿viste? Al conocimiento, y eso hay que capitalizarlo, hay que trabajarlo en el impacto que no tiene necesariamente que ver con las artes y con la música en lo particular, porque por supuesto que es eso, pero es cómo se vincula el arte, la creatividad en la ciudad. Este año se abarcó la economía nocturna, cómo los locales desarrollan un poco el tema de vincularse dentro de la música, dar espacio a artistas o dar espacio a la cultura en general. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Por luego estábamos revisando parte de este reportaje de la Deutsche Welle, la experiencia en Ámsterdam, en Groningen, también la experiencia en Japón y así. De lo que vieron, es un reportaje bien extenso, lo vamos a linkear y se lo vamos a enviar a cada uno de ustedes para que lo puedan referenciar. ¿Qué les pareció? Hay temas que tú coincidentemente, antes de ir a la pausa, lo tocaste. Repensar las ciudades más que en el automovilista, en el conductor, en la gente, en las comunidades. Hay algo de eso se tocó en este Deutsche Welle en español. Agradecemos al material que siempre se nos hace llegar en este sentido, que lo estamos viendo aquí como apoyo, como respaldo a lo que vamos a estar desarrollando. Bueno, sí, de hecho me gusta mucho lo que mostrabas porque va un poco en la línea que nosotros estamos tratando de abordar y también de transmitir a los organismos públicos que trabajan y que tienen a cargo también estas temáticas. Nosotros hace poco finalizamos un curso para el MINBU, el Ministerio de la Vivienda, precisamente de cómo ellos pueden aplicar el enfoque de género en sus instrumentos públicos para que puedan efectivamente llevarlos a cabo, porque una de las grandes preguntas a veces es ¿cómo aplico esto? ¿Cómo hacemos que esto cambie? Bueno, un poco incidiendo en la política pública, que a veces a nosotros obviamente no es nuestro objeto y no tenemos la capacidad de incidir, pero sí, hoy día creo que hay ciertas temáticas que han tocado fondo, quizá, porque son problemáticas que están muy extendidas. Una de ellas precisamente es el tema de cómo trabajamos la igualdad, y la igualdad y la equidad en la ciudad. Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de varias dimensiones que tienen que ver con la ambiental. Desde el feminismo se ha trabajado hace mucho tiempo con un enfoque que se llama la ciudad cuidadora. La ciudad cuidadora lo que propone efectivamente es cambiar este paradigma y hacer ciudades que sean más sostenibles, que sean más inclusivas y que recojan la diversidad de mujeres, de personas que hay en la ciudad. Como decía aquí el reportaje, pensar la ciudad para las personas que la habitan, con esas diferencias, desigualdades y necesidades que hay. Y yo creo que cuando lo hacemos desde ahí, nuestras ciudades van a cambiar, porque hoy día nuestras ciudades son, como nosotros decimos siempre, hay personas que viven la ciudad y otros que la sobreviven. En el reportaje más adelante, se los vamos a enviar, hay un tema bien importante a analizar, quizás Andrea, y también incorporo a Matthew, y ponían como ejemplo una ciudad en particular de Países Bajos donde había sectores donde no había semáforos y se dejaba todo al buen convivir, a la conciencia vial para dejar pasar al otro o a quien está conduciendo o al peatón o al ciclista o a la ciclista. De eso
tenemos bien poco incorporado, al menos de lo que yo conozco. Sí tenemos muy pensado la instalación de la ciudad, solucionar la problemática e instalar un semáforo. Pensar en estas ideas, que las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuánto alejados estamos de eso? E incorporo, Mateo, en el tema de lo que mencionaba también nuestra experta, en el área de las políticas públicas. ¿Cuánto de las políticas públicas consideran a la consulta indígena, sobre todo en los cascos urbanos? Aprovecho y dejo esos dos temas ahí. Eso yo. Mira, es súper interesante los ejemplos que muestran, porque como nosotros antes, más o menos como en los 60, ¿cierto?, se hacía la calle en relación a solamente un experto. Por ejemplo, el ingeniero de camino hacía las vías, el paisajista se encargaba del paisaje, pero ninguno, como que no se hacía un cruce entre las disciplinas que trabajaban en el diseño en ese momento. Entonces, hoy en día nosotros sí tenemos la oportunidad de que trabajamos de manera interdisciplinar el diseño o la planificación del espacio urbano, a través de que donde todos vamos convergiendo nuestras diferentes disciplinas en ese diseño. Entonces, hoy en día la calle no puede ser solamente para la vía, sino que tiene que estar el peatón como base dentro del diseño de ese espacio, de ese proyecto. El paisaje, digamos la naturaleza tiene que estar integrada, tienen que estar todas las disciplinas integradas. Entonces, en ese sentido, la interdisciplina que hoy en día tenemos como oportunidad para poder hacer es súper interesante, y sobre todo nosotros desde la academia cómo podemos aportar. También en la bajada, hoy hablábamos en posgrado porque teníamos una reunión ahí sobre lo mismo de la institución, como UDEC hace este vínculo con el medio. En el caso nuestro como facultad y como nuestros programas de magísteres profesionales, que hay un tema bidireccional, que es que se trabaja conjuntamente academia con instituciones públicas, con la comunidad. El magíster en procesos urbanos sostenibles trabaja con la comunidad. De hecho, bueno, Mateo y Rosa María somos profesores del núcleo del magíster también, y lo que hacemos es trabajar con comunidades. Estuvimos con organizaciones el viernes pasado que nos visitaron desde el río Andalién, defensa del río Andalién, y también del humedal Rocuant. Entonces, en ese sentido, no solamente interdisciplina a nivel de expertos, sino la participación de las personas es tremendamente importante para poder desarrollar este tipo de diseños. El caso de Barcelona, que es un caso súper común para la gente de la facultad, de hecho del departamento, muchos de nosotros estudiamos ese modelo en Barcelona. Tiene otro sentido también porque está asociado un poco más a la densidad, es decir, ahí no hay patios, la gente vive en edificios que no tienen patios, por lo tanto su patio es la calle, y la calle tiene que tener el soporte en cuanto a actividad, diversidad, a todo lo que suceda a nivel social. Entonces, en ese sentido, la densidad hace que la gente tenga que obligatoriamente tener un espacio de socialización, que es la calle propiamente tal, y se han desarrollado estos planes de viales de las superillas, que son estas manzanas que se desarrollan al nivel interior de las calles, se van peatonalizando, y el perímetro se dedica para el automóvil. Entonces pueden entrar, y de hecho ahora yo fui hace muy poco y están muchos más ejemplos, o sea, hay más de estas superillas en la ciudad, repartidas en la ciudad. Entonces, claro, también eso, nosotros quizá acá la expansión ha hecho que el centro no tenga mucho esa condición de necesidad de usar la calle, con un soporte que nos dé como social, ¿cierto?, de usos, de funciones, de, no sé, paisaje, naturaleza, etcétera. Mixtura. ¿Cómo repensamos y pensamos nuestras ciudades incorporando el valor y saberes de nuestros pueblos originarios? ¿Y qué rol está jugando hoy día las consultas indígenas? ¿Están cumpliendo la perspectiva que se pretende? Nosotros hemos desarrollado también varias temáticas relacionadas con esa temática. Nos encontramos con que del total hay un gran porcentaje que eso no existe. ¿Cómo lo ves tú en definitiva? Sí, los casos que hemos revisado en general, sí, es verdad. Hay muy pocos casos donde la consulta indígena logra como incorporar a la población, a la comunidad, a la asociación, la población. En general tienden a ser proyectos que se hacen que tratan de partir de forma un poco más escondido, más silencioso, más subrepticia. Después la comunidad descubre, exige una consulta indígena, se hace, pero una consulta como que nace muerta porque ya la empresa la hace ya a regañadientes, no quiere hacerla. Se hace, se extiende por un plazo, más o menos, no hay una
una ordenanza que organiza esto, sino que algún plazo más o menos de un año. Las que yo he revisado son de un año. Después de un año dicen, bueno, ya no podemos esperar para siempre, tenemos que desarrollar, tenemos que crear más inversión, represa, calle, etc. Entonces, sí. Ahora, justamente en el caso del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, tienen el interés, como les fue mal, ¿cierto? Fueron rechazados en Corte Suprema, tienen el interés de incluirlo. Justamente del grupo de investigación, yo participo de un grupo de investigación en estudios interculturales, urbanos y territoriales. Y estamos haciendo un seminario la semana que viene sobre la interculturalidad. Se llama como coexistencia intercultural. Sí, tenemos los detalles de dónde va a ser, cómo puede hacer la gente para inscribirse, para participar. Exacto. Justamente el 15 y el 17, acá el miércoles y viernes de la semana que viene, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UDEC, va a ser hay un auditorio en el primer piso que es de geografía, y ahí vamos a tener charlas, vamos a tener presentaciones, y justamente, sí, ahí está como el material gráfico, y justamente el lunes a las 5 de la tarde hay una charla con funcionarios del MIMBO. Entonces van a llegar funcionarios del MIMBO y van a presentar un poco este proceso del Plan Regulador Metropolitano y abrirse a discusiones en torno a la consulta indígena. Ellos, de hecho, tienen ese interés de que haya ese espacio de diálogo. Hay presentadores académicos de México, Chile, Argentina, Chile, obviamente, pero también de Colombia, no sé si dije Chile o Colombia, pero también hay una presentación el viernes de una asociación indígena de Penco, como ese proyecto del gas GNL de Penco que fue aprobado hace poquito, aprovechando los Juegos Panamericanos, aprobaron varios proyectos controversiales. Entonces vamos a traer esta asociación para que comenten un poco su situación y la dificultad que están tratando de frenar este proyecto. Y hablando de espacio, en el área de género hay un trabajo bien importante que ustedes están desarrollando. Hablar de los espacios de miedo, lo que se identifica. Ese proyecto, ¿por cuánto tiempo se trabajó? ¿Cómo se trabajó? ¿Con quiénes se trabajó? ¿Y qué se identificó? Lo vimos nosotros acá en los diversos espacios, en los medios de... ¿Qué decir? Contémosle a la gente que quizás no lo conoce, que nos está viendo de otros puntos del país y que se está empapando recién con esta idea, que ya está consolidada, ya hay en ese sentido un trabajo bien importante de ustedes de identificación. Sí, bueno, este proyecto empezó en 2021, estamos terminando el proyecto y esperamos terminarlo con lo que estamos haciendo ahora, que es una guía metodológica para la planificación y el diseño urbano con enfoque de género. Me la sé de memoria. Estamos esperando terminarla para lanzarla después ya y que esté disponible, y ahí creo que la academia a veces es muy criticada porque se ve muy desde arriba, pero yo creo que hay muchos esfuerzos. Nuestro departamento es un ejemplo de ello, de cómo estamos tratando de hacer investigación y aportar a los procesos, a las problemáticas que tiene la ciudad a través de nuestro proceso de investigación. Y nosotros queríamos hacer esta guía también para que sea un documento que esté disponible para las comunidades, para todos aquellos que quieran trabajar de planificación y diseño urbano con enfoque de género y explicarlo y todo. Este proyecto lo que hicimos fue hacer mapeos participativos y digitales. Hay una plataforma que se creó que se llama Censur, donde invitábamos a mapear y a marcar en la ciudad los lugares que fundamentalmente las mujeres, que era nuestro foco. ¿Por qué las mujeres? Porque las que sufren mayor tasa de victimización en la ciudad, de acoso y de violencia en la ciudad, y son las que en definitiva de alguna manera han sido más vulnerados su derecho a la ciudad. Entonces ellas nos fueron marcando, nuestras estudiantes, mujeres de los barrios, ya que fueron marcando los lugares que ellas consideraban que se sentían más inseguras. ¿Y por qué? ¿Y qué elementos del diseño urbano contribuían o obstaculizaban eso? Y eso es súper importante, porque eso significa, nosotros hemos hecho como un trabajo bien riguroso de llegar hasta como el zoom, decimos nosotros, más chiquitito, porque llegamos hasta identificar la esquina y la calle y qué características de diseño tenía que de alguna manera generaban que este espacio fuera sentido como inseguro. Y así mismo trabajamos los espacios de cuidado, ¿ya? Eso, que viene y hoy día estamos tratando de terminar este proyecto con este documento, esta guía. Andrea, ligado a este mismo tema, tocamos el tema del diseño urbano y cómo las ciudades, los puntos, las esquinas no están ayudando precisamente en este sentido, sino que están precisamente acrecentando estos puntos complejos que ya tienen identificados. Vamos a empezar a detallar algunos en particular y cuánto se ha ido avanzando luego de la identificación que ustedes hicieron.
en la solución, porque eso es bien importante. Identificamos el problema, la dificultad y tenemos que en este proceso de mejora continua, en el que lo encontramos todos y todas, ir con la solución. ¿Qué identifican en este sentido? Las problemáticas del diseño urbano hoy, sí, para la perspectiva de equidad. Bueno, en la perspectiva de género, en realidad tiene que ver mucho con, por ejemplo, no sé si se solucione poniendo una luz en el espacio público, sino que cómo la ciudad integra a todo el habitar esa condición de seguridad. Por ejemplo, si las viviendas dan la espalda a ciertos sectores, obviamente si tú pasas por ahí te va a dar mucho miedo pasar, aunque tú pongas una luz. Entonces, si las condiciones de diseño están dadas como enfrentando a la ciudad, enfrentando a ciertos lugares que son oscuros, mismo el caso de los bordes de humedales o mismo en el caso de calles que tienen fachadas negras, digamos. En el centro hay muchas fachadas que no tiene luz, que no tiene ni siquiera nadie habitándolo de noche. Entonces, en ese sentido, claro, da miedo pasar por ahí, a todos, no solamente a las mujeres. Entonces, en ese sentido es que, claro, que la planificación, cómo se ordena la ciudad, es cómo debe responder a ciertas condiciones, no solamente poniendo ciertos elementos. Sí, mira, ¿por qué aparece esto? Cuando se identifica un problema de seguridad y se busca como solución, se instala, por ejemplo, cámaras de seguridad. Es lo primero como la medida que está primero a mano. ¿Por qué se instala? ¿De dónde viene ese concepto? No sé si es un concepto, si es una idea, pero hay problemas de seguridad, la cámara. Hay problemas de seguridad, la luminaria, la iluminación. ¿De dónde viene esto? No, yo creo que son unas situaciones parche que no... William, es que a eso voy. ¿Puedo sí, claro, absolutamente. Porque precisamente cuando nosotros trabajamos con las mujeres, lo que dejamos claro, nuestro enfoque, es que cuando hablamos de seguridad no estamos hablando de más comisarías, más focos, más rejas, porque el espacio seguro no es el espacio donde no pasa nada y que está con rejas y que está... Las mujeres no se sienten más seguras ahí. Los espacios más seguros son los espacios que son habitados por diversidades, porque tienen buena iluminación, porque son espacios que invitan, porque tienen mixtura de uso, porque son espacios vivos, ¿ya? Donde puede estar la familia, donde no se excluye a las personas. Esos son los espacios que son seguros para muchas de las mujeres que están ahí. Son espacios que te cuidan y que te ayudan a cuidar, en el cual puedes estar tú, y cuando hablamos de cuidar, integramos toda esta mirada sostenible de la ciudad, porque no es solo que cuide en términos de que me dé algo para cuidar, que hayan baños públicos, que hayan banca para que las personas mayores puedan sentarse, que los caminos estén en buen estado, que las veredas permitan que yo me pueda desplazar con un coche, con niños, ¿ya? Pero también es una ciudad que cuida, es una ciudad que protege su naturaleza, es una ciudad que cuida sus humedales, que ofrece a la ciudad un espacio, un aire limpio, es un espacio que respeta la diversidad cultural y social de ese territorio. En definitiva, es una ciudad inclusiva, que trabaja con la complejidad cotidiana y con la diversidad de personas que la habitan, y no está pensada solo para algunas personas y solo para algunos usos. O algún grupo. Vamos a invitar a jugar un poquito, y les voy a preguntar cómo se incorpora en cada una del área de expertise, desarrollo ustedes, la inteligencia artificial en particular, el rol de las redes sociales y así. Y le vamos a hacer una pregunta al famoso ChatGPT. No sé si lo tienen incorporado. ¿Sí? Sí, lo conocemos. Sí, mucho, y vamos a hablar del factor y el concepto de ser o no un país sustentable, un continente sustentable, estamos en vía, ¿qué es la sustentabilidad? Me costó. Vamos a hacer la pregunta y van a aparecer una serie de respuestas, obviamente, y a ver qué les parece la respuesta que se genera a partir del chat. Vamos a incorporarla y aquí ya la tenemos lista. Hay algunos conceptos, los invito en ese sentido. Era una pregunta que le hicieron a nivel general, al chat. A la inteligencia artificial, el famoso chat GPT. Y aparece con esto. Chile tiene el potencial de ser un país sustentable, cuenta con una riqueza natural y una diversidad de ecosistemas. Tú tocas el tema de los humedales. Los invito también a que conozcan, estamos emitiendo una serie de documentales de nombre Biodiversidad, donde estamos en la segunda temporada, recorriendo varios puntos de la región del Biobío, que decir, de los humedales. De lo que estaba apareciendo, cuánto de esto es cierto, cuánto de esto no es cierto, en materia de energía, transporte y así. Es cierto que hay mucho potencial, aparece siempre que hay mucho potencial, hay muchos recursos, eso es muy cierto, pero también me gusta uno que dice que está difícil, que cuesta harto y falta harto por hacer. Yo creo que eso es como lo más correcto. No sé, tengo mis dificultades con el chat GTP, no sé si
Son preguntas tipo, se va articulando y se va generando en este gran data de información y se aparecen estas respuestas que son estas respuestas tipo. O sea, abren tema, yo creo. Abren una temática. Andrea, de lo que va apareciendo, ¿con qué te vas quedando? ¿Qué podemos desmitificar? ¿Qué podemos concretizar o consolidar de lo que está apareciendo acá? Mira, protección del medio ambiente, Chile tiene una rica biodiversidad que aparece con los menciones formativos. Sí, tiene una rica biodiversidad, pero que en el fondo en la ciudad en sí misma no es reconocida. De hecho, al contrario, mismo Concepción tiene una rica biodiversidad a nivel ecosistémico. Tenemos un montón de elementos naturales insertos en la ciudad, pero que sin embargo la ciudad no los reconoce. Hay un miedo generalizado aquí en Concepción con el agua, y eso históricamente, porque antiguamente esta ciudad estaba en Penco y luego se cambió a esta ciudad, al Valle de la Mocha, porque hubo un terremoto, un tsunami, y entonces parece que mientras más lejos del agua nos pongamos mejor, pero luego cuando necesitamos acercarnos no hay un acercamiento real, porque a día de hoy todavía no hay un acercamiento real al río Biobío para reconocer ese ecosistema dentro de la ciudad, como parte de la ciudad, que es un río tan bonito, enorme, grande. Entonces, los humedales, lo mismo, damos la espalda. En el punto de agricultura, Andrea. También. Lo que mencionas tú, la agricultura es una principal actividad económica de Chile. El país debe promover la agricultura sostenible, que use menos agua y productos químicos, que van en este sentido. Y aprovecho de preguntarle, lo que dice Andrea es bien importante. Desde que yo vengo trabajando en medios de comunicación, siempre se ha hablado de que Concepción nunca le dé la espalda al río Biobío, que se alargue, se estire, le dé de frente hacia el río Biobío. Bueno, está todo el sector de la costanera, el Teatro Biobío, en este sentido, pero vamos pensando eso mismo en la incorporación de quienes viven en la comuna, en particular, de los espacios de cuidado y cómo tenemos las garantías desde el centro de Concepción enlazar con el río Biobío de manera segura, de manera sostenible y mejorando. Cuando tenemos un transporte que deja de ser el ideal, cuando queremos dejemos el automóvil, pero tenemos un transporte que no es el ideal y que tenemos que usar el automóvil. Claro, está la ciudad de los 15 minutos, que ahí ustedes también nos van a ayudar, que lo hemos escuchado mucho en los últimos años en particular, pero que se puede llegar a cumplir. Pero si yo vivo en Tomé y trabajo en el otro punto, ¿cómo me muevo? ¿En qué me muevo? Me demoro 45 minutos en salir desde Bocasur hacia Concepción. Una de las tantas cosas que se visibilizó el último accidente de tránsito fatal que dejó en ese sector y que la gente identificaba. Entonces, ¿cómo vamos reordenando la ciudad en pleno 2023? No estamos en el 1900, estamos en el 2023. En eso del transporte yo creo que hay una deuda, porque justamente hablando de ese sector de que la ciudad da la espalda al río, ¿cierto? Se puso un teatro ahí, hicieron como algunos juegos de niños, algunas esculturas, pero no va prácticamente nadie porque hay una carretera urbana, no hay cómo llegar, es difícil de cruzar. Y el mismo sector después lo taparon con vegetación para ni siquiera mirar al río. Entonces es como que hay una relación muy difícil ahí. Lo ideal sería sacar esa carretera, simplemente hacer un gran parque y poder llegar al río y mejorar el acceso del parque al río. Pero como dice usted, realmente no podemos sacar el auto porque no tenemos, hay una deuda histórica, deberíamos tener más trenes, más tranvías, más micro, buses. O sea, no es algo que se puede mejorar de un día a otro, es una inversión que se necesita hacer por muchos años para mejorar. No es como algo ya, ok, hoy día vamos a quitar el auto, no es tan fácil. No, por ejemplo, pensar en un metro es pensar de aquí hace en cuántos años más, en los estudios de prefactibilidad, en los estudios de impacto ambiental y así. Yo creo que no es necesario como esperar un metro como para poder pensar en cómo mejoramos esta ciudad, porque yo creo que hay cosas que se hacen a largo plazo, pero también pequeños cambios que van incidiendo un poco en cómo vamos mejorando la calidad de vida de la persona. O sea, claramente el transporte público, mejorar el transporte público es una necesidad, pero se puede hacer no necesariamente pensando solo como opción el metro, que también es una opción. Mientras hacemos esta factibilidad vamos pensando un poco cómo mejoramos lo que tenemos. Se puede mejorar la infraestructura, sin duda. Y esta posibilidad de mirar el río con este río maravilloso, con toda la historia que tiene, claro, yo creo que es una gran oportunidad que tiene la ciudad, pero que está ahí en stand-by, y yo creo que hay interés un poco de hacerlo, pero yo creo que de nuevo tenemos que pensar, cuando pensamos en esta ciudad, ¿quiénes la están pensando?
para quiénes se está pensando y cómo vamos incorporando. Yo creo que el incorporar a la ciudadanía es fundamental. Nosotros tenemos la participación ciudadana en Chile es consultiva, no es vinculante. Por tanto, eso desincentiva mucho los procesos de participación ciudadana, porque la gente dice, bueno, me invitan, yo me opongo, pero se hace igual. Entonces, ¿para qué voy a participar? Y eso pasa en los barrios. Entonces, tenemos que cambiar también esta cultura de participación. Parece que hubiera como un miedo a la participación de las comunidades. Y las comunidades son las que habitan nuestros territorios, con toda su diversidad y sus necesidades. Si nosotros no las escuchamos, la escuchamos no en el sentido de que nos estamos haciendo un favor de escucharla, sino porque ellos habitan estos territorios y a veces conocen mucho más, lo mismo de las comunidades originarias. Ellos tienen muchas estrategias y prácticas de uso del territorio que nosotros hemos obviado y que ayudan y que nos ayudarían mucho a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, porque ellos habitaban antes acá que nosotros. Entonces, reconocer eso y recogerlo es fundamental. Ahí yo quería complementar que, por ejemplo, las metodologías de cómo aplicar estos procesos de participación ciudadana, también debieran tenerla en todo el proceso, desde el proceso de, digamos, de inicio a final y a evaluar. ¿Y por qué no lo tienen? Porque muchas veces la metodología de participación está dada cuando el proyecto está hecho y se hace una especie de, ni siquiera podríamos decir validación, porque para validar tú tienes que luego volver a retomar el proyecto como tal. Pero esto es como, mira, tenemos estos ejes casi que va preparado y entonces se le muestra a las personas de una manera sesgada desde el inicio. De hecho, después está, y parece como Coliseo Romano, no sé si han estado en algunas partes, cuando se votan los proyectos en los gobiernos regionales y por mano alzada quién está a favor o en contra, y tenemos a la ciudadanía, me ha tocado miles de veces, proyectos X, y la gente tras la votación, y ahí también hay un simbolismo detrás de eso, a la hora de aprobar o no darle el visto bueno a los proyectos. Ahí también tenemos que avanzar, y mucho, y va ligado a lo que mencionas tú también, Andrea. Me imagino que Matthew también los simbolismos son importantes, pero los simbolismos que lleguen a algo en concreto. Porque ya está la consulta, pero si la consulta no es vinculante... O sea, yo creo que ahí han tenido un gran rol las organizaciones ciudadanas. O sea, aquí ha habido una gran movilización en Concepción para detener, por ejemplo, la construcción en la altura desregulada que tenemos. Bueno, y las agrupaciones ligadas a los humedales, nosotros agradecemos a ellos. Los humedales también, o sea, yo vivo cerca de un humedal y iban a hacer un edificio y la comunidad, junto yo también, nos movilizamos para que eso no sucediera. Entonces, aquí las organizaciones ciudadanas también tienen ganas de participar, pero también el cómo participan es ahí como un poco la... Y sabes que están súper presentes y súper disponibles y accesibles para poder nosotros pedir, como hablar con, no sé, yo hablé con ellos para poder que vinieran al Magíster a conversar, tal. Y sí, como súper fácil, como por favor invítennos, porque nosotros necesitamos contar esto a la academia, para que de alguna manera pase. ¿Te parece? Vamos a revisar igual precisamente ese tema e incorporar lo que dices tú. Te invito también a que revisar, ayer hicimos una nota ligado como antesala a lo que íbamos a ver hoy día y concentramos con un punto de referencia a Penco y salimos a preguntar a la gente, y hay un tema bien importante porque realmente hay muchos que menosprecian el saber de la gente y nos encontramos con que no. O la gente, tenemos esto, no mucho, afortunadamente, que la gente no sabe. Sí, la gente sabe y sabe harto y sabe bastante. Les voy a poner como ejemplo esto en particular, que hicimos un reportaje en torno a Penco y en torno a esta temática que nos va a aprovechar de comentar la Andrea con respecto al Magíster, el proceso urbano sostenible. Cuéntanos los detalles, cómo incorporarnos, cómo conocerlos aún más. Bueno, primero, esta es a través de la página de la facultad. Sí. Nosotros también tenemos página web que es maprus.udec.cl, pero aquí explica un poco sobre el programa, lo que el cuerpo académico, algunas de los elementos para como conocer, digamos, desde el perfil de estudiante, desde el perfil hasta las líneas de investigación, las áreas del programa. Hacemos scroll, ya. Que tenemos dos áreas que es importante, bueno, lo más importante de este magíster es que es profesionalizante y eso significa que, bueno, que no es académico, sino que en el sentido da como salida profesional. De hecho, muchos de los estudiantes trabajan en el MIMBU, son gente que está ya como municipio, etcétera. La duración, ¿cómo está dividido, cómo está estructurado?
Son 2 años. El primer año es de asignaturas que son obligatorias. El segundo año está la especialidad, las de especialidad, y luego el TFI, que no termina con una tesis propiamente tal, sino con un trabajo final integrativo, se llama. Ahí vemos parte de los cursos, de quienes forman parte. Y bueno, aquí Matthew y Rosa María son parte del núcleo del programa. Destacar que este magíster, bueno, viene un poco a lo que estábamos hablando. Yo creo que la academia ahí tiene un rol súper importante y estos programas ayudan a esa articulación entre ciudadanía, academia y política pública. ¿Por qué? Porque gran parte de los estudiantes son gente que trabaja en los territorios, en distintas entidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones públicas, así que son un excelente nexo entre nosotros, la academia, y la información que de ahí se genera para aportar a mejorar estas problemáticas que hoy día estamos hablando. Y muchos de nuestros estudiantes se llevan todos estos conocimientos, todas estas destrezas y habilidades que están transmitiéndose acá y las pueden aplicar a sus expertizajes, a sus proyectos públicos. Y lo último es que como que el atractivo en el fondo, para que lo invito a conocer el programa también, es que el magíster tiene esta condición práctica y que aplica todo lo teórico en el territorio, como en el análisis de un caso de estudio. Entonces se va al territorio mucho, tiene mucha práctica en terreno, mucha práctica como de aplicar conocimiento. Si por una parte en la mañana, solamente las clases son los viernes, entonces por una parte en la mañana se da la teoría, en la tarde se aplica esa teoría a, digamos, al análisis concreto. Entonces el TFI es casi que una cosa bien, el TFI, digo, el trabajo final, es una cosa bien práctica, bien como informe, bien como en este sentido aporte. Es como yo te entrego esto al gobierno regional que le puede servir, porque estamos analizando un territorio en concreto que es, en este caso, este año el sistema hídrico del área metropolitana. Para terminar, tenemos este juego, son pares, ¿ya? Ah, ya. La idea es ir eligiendo y encontrar el par. ¿De qué en particular van a desplegarse imágenes los países del mundo más sostenibles? Ahí ustedes nos van a decir sí o no. Partamos con Rosa Guerrero. Gracias por estar con nosotros. A ver, que diga vamos nombre. con un número y después hay que ubicar el par. ¿El 1? A ver, vamos con el 1. Rosa María Guerrero, socióloga, directora de Ciencias Políticas y Sociales, coordinadora del colectivo Género y Territorio de nuestra universidad. Sí, Berlín. Vamos con el otro, a ver. 6. Cumpleaños. 6. No era. Matthew, a ver. 4 4 y Ese es Bel. 9. Y 9. Parece Ámsterdam, no sé. Uy, París. no fue mal. Andrea. Ya yo voy con Andrea, a el ver. 3 y el 11. 3. Yo nunca gano en esto, ¿ah? Es difícil. 11, El 11. 11. 3 y vamos con el 11 ahora, ¿eh? El 11. El 11. Ay, Pucha, no, somos malísimos. vamos. ¿De nuevo? Sí. Ya, Tenemos hasta las 8 de la noche. No, mentira. el 8 y el 17. A ver. 8, 17. Uy, Pucha, no hay Uy, ya ninguna, no sé. Ya más Ya, 12. Andrés. Ahí está, el 11. ¿11? No sé. 11 era, ¿no? A ver, Andrés. 12, démosle. Si no es- 12. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Es una ayuda. Andrea, te toca. Va ganando Ah, Mati. el 6, que ya estaba. Oh. Ah, y el 3. El 3 dice Andrea. Muy bien, Uno. muy bien. Rosa María, a Ya, ver. chuta, ahora me siento mal, ya, ahora si no le chunto ya. El 15 15. Berlín. y el 1. Uy, Bien, Sí, bien. muy estamos bien. empatados. Muy Bueno, bien. el que gana tiene un viaje a Amsterdam. Bien crónica. Claro, claro. Por si acaso. ¿Sí? Sí, Ya, sí. maravilloso. Entonces me Pero toca Andrea cumplió una regla que no. un y medio. que no ah, sabía. tenemos un y medio. No, soplo ya. Sigamos, a ver. Porque 13. nosotros hacemos trabajo colectivo. ¿Sí? Nos vamos a Muy poner bien, nadie. 4, no sé. Y el 4 dice Pati. No sé si era. 4. Lo habíamos visto. Bien. Andrea, a ver. Ya, pues los pasajes. El 17. 17. Uy. Ay, Ese era ya salió ese, pero bueno. ¿Algún número que no haya salido? el 7. Era, no me acuerdo. No sé, ya, tira Claro, que- ese 7. No sé. Era No el digo 5. Bueno. 5 dice Andrea. Tiene, pero. Estamos empatados y empatados, ¿no? No, Tengo fíjate. Cintia memoria. Rondón nos puede Yo ayudar. era el 18. Yo soy re malo con las matemáticas. El 18. Además, 18. No sé que nadie lo ha pescado. 18. Ah, chuta, no. Ah, ese ahí estoy nuevo. ya. El 16. Uy. Uy.
No. Mati. 9. 9. 14. 14. Ay, Andrea. 16 y ¿Andrea se va a ganar el pasaje? 2. Y 2, dice Andrea. Oh. Ya, nos Ahora quedamos sin los tengo. pasaje. No, vamos, si todavía nos queda... A ver el... Están suspendidas todas las clases. así El que- 9. 9. Ay, ¿cuál era el 10? ¿El 16 creo que o el 18? Dicen 18. Dicen el 18. No. Ay, no era. Ah, te engañé. Era para que no me gane el pasaje, Fue ¿viste? Mati el culpable. Lo siento. Andrea, o Mati, no me acuerdo. Estrategia sucia ahí. Mati, por ejemplo. 10. 10. 10. Ah, Y no, 9, no, el ¿no? 9, claro. Bien, Mateo. ¿Cómo vamos, Cintia Brandao, en la...? No me acuerdo. ¿Cómo vamos? ¿Empatado o no? ¡Súper bien! Vamos súper bien. Ya. Súper bien. Nuestra Ya decía. estadística. 16 y 7. 16 y 7, dice Andrea. Sí. Oh. Es que lo vi, pero no sé cuál. No. Ya, Entonces, el 8. 10. Nos queda poco tiempo, quedan 10 ¿Cuál segundos. era el 18? 18 Y el 7. y el 7. A ver, Muy bien. Bien, bien. ¿eh? El mismo juego que le hago a mi hijo. ¿Cómo es? Bien. Mati. El 14. 14. 14. 16. 16. No, no era. Andrea. Y ahora está conmigo, aciertas, Andrea. Ajá. si Me los achuntas, llevo todos. te Ya. lleva El pasaje. 16 y el 2. 16 y el... Y el 8 fue el último que no- El 8 El último segundo. El 8. se los va a llevar y la el Rosa María. 16 era, ¿o no? 16. ¡Ah! ¡Aplauso! Muy bien. Les mandaré una postal. No, bien, impecable. Oye, Rosa María Guerrero, socióloga de acá de nuestra universidad, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. No, En gracias. esto en particular, en los pasajes se te harán llegar de aquí hacia... Sí, de aquí unos... Atenta a tu mail en particular. A unos Tenemos 4 años. 6 meses de plazos. No, gracias por estar con nosotros. Muchas Ah, gracias ¿empate a me ustedes. dicen? No, ¿empate? No, No, ¿quién empató? Ya nos vamos los dos. ya, nos vamos todos en realidad. Oye, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación y por generar estos espacios que creo que son súper necesarios porque así la gente igual se familiariza un poco Sí. con lo que estamos trabajando y además que no son temas que no tengan que ver con su vida cotidiana, todo lo contrario, tienen que ver con su experiencia de vida y a nosotros nos gusta aportar también a trabajar estas problemáticas de la vida cotidiana de la gente que habita la ciudad. Sí, y ahí la experiencia es importante, es vital en este sentido, que el mundo académico se vaya uniendo con los gobiernos y los estados en particular. Matthew Colkins, arquitecto, magíster en urbanismo, gracias por estar con nosotros también. Sí, gracias por la invitación y bueno, a disfrutar el Día del Urbanismo aquí. Invitar a tu seminario. Exacto. Sí, oye, Sí. Andrea Fernández, arquitecta, máster en diseño urbano, director de magíster en procesos urbanos sostenibles, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, William. Fue un placer, la verdad. Bueno, Me importante. divertí.